Ok. Bienvenidos a Emprendedoras Poderosas. El día de hoy tenemos una invitada especial que es Alessandra Lozano. Ella es psicóloga, psicoterapeuta y directora de Abraza tu Chispa. Vamos a conversar sobre un tema para todos los emprendedores le hacemos frente, que es desafía lo inexplorado. Así que quédate con nosotros porque vamos a compartirte unos tips de qué es lo que puedes hacer para poder desafiar lo inexplorado. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias, Denise, gracias por la invitación a este espacio. Me encanta, primero, la idea de poder tener este diálogo como muy desde el corazón, desde la propia experiencia. Creo que eso es muy lindo, sentirnos identificadas, sentirnos cerca, porque creo que tanto tú como yo y quienes nos escuchan están, estamos en el mismo proceso, ¿no? Estamos en el mismo camino. Y creo que cuando hablamos de camino, pues no es que hablamos de algo que ya hayamos llegado a la meta, ¿no? Y probablemente la meta sea seguir caminando, ¿no? Porque siempre, y como lo dice el título, que me encanta, por cierto, siempre vamos a seguir explorando terrenos desconocidos, ¿no? O sea, siempre vamos a estar en esa dinámica, porque siempre va a surgir algo nuevo, ¿no? Y eso nuevo, evidentemente, podríamos darle la categoría de inexplorado, porque quizás no hemos caminado nunca por ahí, ¿no? Y por eso es que significa un desafío, ¿no? Y desafío también creo que es muy linda la palabra porque sí nos habla de un reto, o sea, de algo que totalmente nos va a sacar de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad, de lo que normalmente llevamos como una rutina también en nuestro día a día, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y yo creo que mientras te escuchaba hablar y mientras mencionabas el título Desafía lo inexplorado, la imagen que, que veía frente a mí era los momentos de niñez, los momentos que éramos chiquitos, bebés y que realmente éramos, y yo siento que tenemos esa esencia dentro de nosotros de desafiar porque de chiquitos amamos explorar lo desconocido, los terrenos nuevos, como tú bien lo mencionaste, llevándonos todo a la boca, tocando. Podíamos tener un cuchillo al frente, pero no sabíamos qué era, o un perro grande, pero no existía ese miedo. Simplemente como que íbamos aprendiendo con la exploración. Y yo creo que nos hemos olvidado porque desde esa época que hemos sido excelentes exploradores, luego hemos pasado a buscar lo que es seguro, lo que es fijo, con esa idea que nos hemos olvidado que la vida realmente es explorar, es una exploración constante, ¿no? Y a veces siento que nos cortamos esas alas que tenemos y que dejamos de ver esas alas y pensamos que todo es, todo tiene que ser fijo y todo tiene que ser estable. Sin embargo, cuando llegamos al emprendimiento, yo creo que el emprendimiento nos empuja de cierta forma a volver a hacernos amigos de lo inexplorado. No sé cómo ha sido tu experiencia, Alexandra. Sí, bueno, yo justamente hace unos días meditaba sobre eso, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, en mi camino de ir avanzando, madurando, evolucionando, me ha tocado enfrentarme a situaciones donde estaba en encrucijadas y donde he tenido que tomar decisiones, ¿no? Y algo que yo me he dado cuenta es que cuando me ha tocado tomar esas decisiones, eh, si bien podía tener información, obviamente, de qué era lo que estaba de alguna manera aceptando en mi vida y qué estaba dejando, pero eso a lo que decidía aceptar o a lo que decidía decirle sí, no es que era totalmente certero para mí, ¿no? O sea, era algo, ha sido algo, y así en cada momento de las decisiones que he tomado, ha sido algo así como, bueno, no sé a dónde me va a llevar, pero en mí hay, y creo que aquí hay un elemento importante, y qué lindo que hayas empezado con esto de la infancia, porque el niño creo que tiene dos, o sea, cualidades que son hermosas, ¿no? Y es que confía, ¿no? Confía plenamente, ¿no? Confía en su propio poder,
para hacer las cosas, si no, no se lanzaría definitivamente, ¿no? A escalar, a trepar, ¿no? Y hacer las cosas normales que hace un niño, ¿no? Em, y por otra parte tiene curiosidad, ¿no? O sea, tiene esa curiosidad de saber qué hay más allá de aquello que no conoce, ¿no? Ujú, Entonces, sin embargo, yo sí creo que hay momentos en los cuales, si bien, como tú dices, cuando uno crece, como que va buscando lo seguro, lo estable, ¿no? Va buscando como conocer bien por dónde uno va pisando, ¿no? Pero hay momentos clave en donde sí nos podemos ver, ¿no? Visualizar enfrentándonos a la curiosidad, ¿no? Y de verdad diciendo sí, acepto desde la curiosidad esto y confiando también, ¿no? Y yo creo que es confiar en la vida y confiar también en aquello hermoso que yo le llamo sabiduría interior, ¿no? Porque ujú. todos tenemos eso, o sea, y como adultos creo que está mucho más desarrollada porque ya tenemos un recorrido de vida, ¿no? Entonces, en mi caso, que te digo que justamente el otro día estaba reflexionando sobre mis propias decisiones, yo pensaba, ¿no? Wow, yo me he mudado, yo no estoy en mi país de origen, dentro de este país donde estoy ahora, que es Perú, me he mudado también de ciudad en 2 ocasiones, ¿no? Em, Me ha tocado tomar decisiones con respecto a mis relaciones, con respecto a mi vida familiar, con respecto a mi trabajo. De hecho, el haber pasado, y no sé si será la experiencia de muchas de las mujeres que nos escuchan, esto de decidir dejar un trabajo de oficina, ¿no? O de calidad de dependencia y arriesgarse y lanzarse a esto de decir, no, me independizo o emprendo un negocio, no me fue bien, emprendo otro. Todo eso al final es lanzarse a lo desconocido y nos deja mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, en la medida en que lo hacemos, y esto creo que es lo más bonito, o sea, mientras más afianzamos esa capacidad, más se fortalece nuestra sabiduría interior y más crece nuestra confianza, porque lo vamos intentando, aunque estemos que nos muramos por dentro de miedo, que creo que es ese elemento también que ahí nos acompaña, no inexplorado. Sí, yo creo que hay algo interesante con esta palabra de lo inexplorado que podemos cambiar o nos puede ayudar a cambiar una percepción es que uno de los retos o de los miedos más grandes que los emprendedores nos enfrentamos en algún momento es lo desconocido y la incertidumbre, ¿no? Porque entramos en un espacio que no conocemos, que tal vez venimos de un trabajo en corporación, de una oficina, y pues emprender es algo totalmente nuevo. Y en ese momento decimos, hay muchas cosas inciertas, no desconozco muchas cosas, ni siquiera sé las herramientas que se utilizan, qué es lo que tengo que hacer, cómo me voy a mover, cómo voy a ofrecer mis productos o mis servicios. Y yo creo que ahí la palabra inexplorado también nos dice eso, ¿no? Es como, recuérdate que eres una exploradora. Somos exploradores, porque creo que cuando tomamos esto, desafía lo inexplorado, la palabra en sí nos da una respuesta que nos viene a recordar y tal vez por eso hemos escogido ese tema, nos viene a recordar que somos exploradores, esos curiosos desde nuestra infancia eran exploradores, ¿no? Están explorando, descubriendo, viendo nuevas cosas, a pesar de que igual, tratando de captar información y llevarse información hacia adentro, digamos, a través de todos sus sentidos. Nosotros también tenemos esa facultad de explorar eso que es desconocido, eso que es incierto, pero si le cambiamos esa mirada y le decimos, bueno, la verdad es que estamos explorando un nuevo lugar, un nuevo espacio, y ponernos esa gorrita de exploradores que somos expertos y empezar no solamente en usar esos 5 sentidos, sino como tú lo mencionas, esa sabiduría interior que ya tenemos, que ya hemos nutrido, que todo el recorrido y lo que nos lleva a este momento donde estamos decidiendo, mira, si quiero lanzarme y ser emprendedora y voy a poner mi negocio, porque muchas personas no dan ese paso porque tienen muchos miedos, recordar que son exploradores, no es que tienen que dejar el trabajo, si lo sienten lo pueden hacer, pero pueden comenzar a explorar desde ya, no dejarlo para después, porque muchas veces se pospone ese paso Sí, de emprender y lo posponemos hasta que tenga
un trabajo, perdón, hasta que tenga una carrera nueva, hasta que tenga tantos certificados, hasta que tenga tantos cursos de marketing digital y, y no realmente podemos comenzar a explorar desde ya y en ese caminar se va a ir transformando aquello que queremos compartir con la humanidad y también va a tomar más forma. Entonces, mi invitación de esto en este instante es eso, usar la palabra de exploradores, porque se siente muy, em, como personalmente lo siento mucho más empoderada, digamos, verme como una exploradora en caminos inciertos o caminos nuevos, caminos desconocidos. Es como que va de la mano con esos espacios que como emprendedores nos toca empezar a caminar y atravesar. Sí, 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 sí. Y yo, o sea, uniría, ¿no? Este término exploradora que yo creo que es súper, súper bonito y como tú dices, al final hasta como que baja un poco la tensión, ¿no? Ujú, De tenerlo todo así como, que creo que a muchas nos pasa en este camino al emprendimiento, como que para empezar algo, o sea, necesitamos tenerlo todo ya súper, ya manejado, todo el conocimiento, o sea, toda la información, o sea, todo ya como que hiper mega organizado y, ¿no? Y controlado, cuando en realidad el que justamente toma la actitud de explorador sabe que tiene sus insumos, sabe que tiene sus herramientas, ¿no? Pero sabe que va a un terreno donde puede encontrar, ¿no? Muchas cosas, o sea, nuevas, cosas que no las va a poder haber previsto ujú, previamente, ¿no? O sea, y esto creo que es lo interesante y a esto yo le uno esto que a mí me encanta pensar y recordarlo siempre, y es la actitud de como de ser estudiantes de la vida, ¿no? O ujú, sea, de sentir que como exploradora, o sea, siempre voy a estar en esa perspectiva de que voy a aprender algo nuevo. O sea, de que, y no solo de que voy a aprender algo nuevo, sino que me voy a equivocar, ¿no? Que de repente voy a fallar, de repente voy a tener dudas y siempre voy a confiar en que la vida me va a poner maestros en el camino, la misma ruta, ¿no? Me va a enseñar, el mismo proceso de desafiarme a mí misma me va a enseñar, ¿no? Entonces, creo que es lindo verlo así, ¿no? Desde el budismo se habla de la mentalidad principiante, que creo que es un poquito esto, va en esa línea, ¿no? De decir, bueno, siempre estoy, ¿no? En ese camino de no es que llevo un nivel avanzado, ¿no? De la vida, ujú. o sea, siempre soy principiante. Me viene otro desafío y empiezo como principiante, y me viene otro y otra vez como principiante, ¿no? Y sigo explorando, ¿no? Y me parece hermoso verlo de esa manera. Sí, y vos mencionaste esta palabra también de fortalecernos, ¿no? Con cada reto o con cada desafío que se nos presenta como emprendedores, tenemos esa oportunidad de fortalecernos y con esto también de profundizar en nuestra propia sabiduría, porque hoy escuchaba un ejemplo de cómo las resistencias que tenemos o que enfrentamos en el día a día, ¿no? Y daban un ejemplo de un árbol que tiene que, está creciendo y hay mucho viento, ¿no? Y el árbol le toca resistir al viento, ¿no? Pasa una tormenta y el árbol le toca resistir a la tormenta y se afianza la vida y se afianza desde las raíces, desde lo más profundo, no se afianza por afuera, se afianza por lo que no se ve, ¿no? Por esa parte invisible de la sabiduría interior o de la fortaleza o del alma, pero se agarra como de lo más profundo yo siento que esas tormentas, esos vientos, que lo que van a hacer es que ese árbol sea fuerte, porque cualquier otro se puede caer, se puede derrumbar y desaparece, pero son aquellos que resistieron ante todos los climas los que van a persistir en el tiempo realmente y los que se vuelven más grandes y más fuertes. Entonces, yo creo que em, lo mismo nos pasa a nosotros, es justamente esas experiencias, esos desafíos, que es lo que nos permite esa búsqueda, esa escuela que mencionabas también, ¿no? Es como em, ese estado de principiante de aprender y de profundizar más en nuestra alma
de ver qué más está pasando y cómo nos afianzamos más, no afuera, porque afuera el árbol, yo digo, no tiene dónde agarrarse, la única forma es en las raíces. Entonces yo siento que es la invitación, a mí me encanta la naturaleza y aprender desde la sabiduría de la naturaleza. Y entonces es como las raíces, y las raíces es la invitación a abraza tu chispa, digamos, ¿verdad? En abrazar esa esencia, esa chispa interna que tenemos, esa esencia luminosa y retornar a eso quienes somos, porque de ahí es donde nos podemos fortalecer y afianzar cada vez más y mientras más nutrimos ese espacio, pues va a ser más fácil sobrellevar las tempestades que van a haber porque es parte de la vida en el mundo de afuera. Entonces, y como emprendedoras, sucede lo mismo, porque vamos a enfrentar desafíos, definitivamente. Sí, me encanta que hayas tocado este punto porque yo creo que nuestro camino de emprendedoras y mientras hablabas me venía un poco es solamente que seguramente muchas lo hemos vivido, de que a veces sentimos la necesidad de profundizar en algún tema, ¿no? Y enseguida como que decimos, ya, necesito ver temas de finanzas, ya voy a buscar la ayuda de una asesora, ¿no? En temas de educación financiera, y ya, y necesito estrategia, voy a confiar en tal, ¿no? Lo cual está bien, no creo que esté mal, pero a veces tenemos esa idea de que lo de afuera, o sea, nos va a salvar, ¿no? O sea, lo Ujú. de afuera va a darnos toda la respuesta, lo de afuera va a sacar adelante nuestro negocio, ¿no? Y un poco como que comenzamos a poner esta seguridad y ese sentido de fortaleza en lo que el otro nos aporta Ujú. y no en lo que ya tenemos, ¿no? O sea, por eso qué bonito esto, este enfoque que tú planteas y ahorita nos lo recuerdas, de ir hacia adentro constantemente, o sea, para recordar quiénes somos, para recordar nuestra esencia, para recordar dónde está nuestra energía creativa y creadora, ¿no? Y que está siempre presente allí, ¿no? Y esto, y recordar y conectar con nuestra sabiduría interior, justamente, ¿no? Y recordar cuáles son esos dones tan bonitos que tenemos, ¿no? Y son los que siempre como que queremos, ¿no? Desplegar y poner al servicio también de los demás y de nuestro propio emprendimiento, ¿no? Entonces, qué importante es como, ok, nuestro espacio de conexión, ¿no? Siempre retornar para luego volver a salir y otra vez seguir en esa dinámica de volver a entrar y así, ¿no? Sí, sí, yo creo que es que al- como emprendedoras, digamos, tendemos justamente a buscar mucho apoyo, yo lo he hecho y sí, cuento con soporte siempre de expertos que ya tienen una habilidad adquirida, ¿no? Es como, ¿cómo voy a crear una página? ¿Cómo empiezo? ¿Cuál es el sistema que ya está, que están utilizando, que tal vez pueda aprender para crear esa habilidad dentro de mí? Y de ahí siempre validar que sea alineado conmigo, que sea coherente conmigo en cómo lo quiero transmutar o transformar tal vez eso que estoy aprendiendo. Entonces, creo que siempre es importante también retornar hacia adentro y al mismo tiempo buscar ayuda, definitivamente, pero es una búsqueda de ayuda donde, como bien tú lo dijiste, no estamos dando el poder afuera, sino sabemos siempre que el poder está hacia adentro. Escuchaba hoy un audiolibro que me encanta, de por sí lo llevo escuchando, es la segunda vez o la tercera vez que ya lo escucho, que es The Land of Gods, La Tierra de los Dioses, de Elena Blavatsky, que es un libro que me encanta muchísimo, así me fascina porque siento que cada vez que lo escucho es como nueva información que voy recibiendo y es una entrevista, bueno, no una entrevista, un encuentro que tiene ella con los adeptos em, y les decían ellos, ¿verdad? Le decían, estaban hablando de las partes de los dogmas y uno de estos adeptos lo que le comentaba era sobre que ellos estudiaban la intelectualidad, digamos, estudiaban a algunos pensadores, pero que no le daban el poder nunca a ninguno, aunque fuese Buda el que haya escrito un libro, ellos estudiaban la información, pero nunca le daban el poder o decían que él tenía toda la razón. Ellos mencionaban que la verdad solamente la podemos encontrar desde adentro
y que una vez que tienes o lees algo, siempre tienes que llevarlo adentro y experimentarlo en ti para poder ver cuál es la verdad, porque no hay forma de que una verdad pueda surgir del exterior de nosotros, ¿no? Que la verdad solamente surge desde nuestro interior. Entonces, eso me parece muy interesante porque siento que eso aplica para todo. Cuando queremos Sí, contratar a un mentor, a alguien que nos apoye, algún experto, vamos a tener esa apertura de escuchar, de probar, de testar y siempre no dar nuestro poder, sino checar dentro de nosotros, siempre el poder va a estar dentro de nosotros de esa experiencia de aplicar ciertas cosas y cómo queremos cambiar o qué es lo que nos va diciendo nuestra sabiduría interior y también nuestra inteligencia, ¿verdad? Es como esa unión con esa gran inteligencia divina, esa inteligencia espiritual que está conectada y que muchas veces nos olvidamos nutrir, digamos. Pero siento que esa es una herramienta, al menos en el emprendimiento, que es fundamental. Esa unión entre la parte espiritual, ese chequeo interno y pues usar la inteligencia que todos tenemos, que sí, es asombrosa. tal cual, tal cual, tal cual, sí. Sí, porque yo creo que, ¿cuáles han sido para ti, Alessandra, las herramientas que te gustaría compartir para las personas que nos escuchan, de las que ya hemos compartido, pero qué otras, para que puedan tener algo fácil que puedan recurrir para que se atrevan a desafiar lo inexplorado, para que puedan caminar en la incertidumbre y se atrevan a ir a lo desconocido desde un espacio diferente? ¿Qué recomendarías a las personas que están escuchando? Sí, yo cuando un poco meditaba en el título, ¿no? Desafía lo inexplorado, yo pensaba, a ver, cuando a mí me sucede esto, de que yo me encuentro frente a un desafío, ¿no? Que es algo nuevo para mí, que es algo que sé que no es algo que domino, es algo que me va un poquito a generar el trabajo de estudiar más o consultar o aprender, ¿no? Hay una emoción que generalmente surge, ¿no? Y creo que no solo me va a pasar a mí, sino a todas, y es el miedo, ¿no? Y yo creo que hay una invitación aquí, ¿no? Implícita a observar cuál es la relación, ¿no? Que en este caso vamos a tener con nuestro miedo, ¿no? Y yo creo que ese sería un poco para mí un primer punto, ¿no? O sea, el miedo al final, eh, desde mi experiencia, junto con el miedo, yo me doy cuenta que el miedo aparece como para prevenirme, ¿no? O sea, como para decirme, oye, mira, te tengo que proteger porque en este momento te estás enfrentando a algo difícil, algo incómodo, algo que no conoces, y es como que el miedo siempre su función va a ser como que yo sobreviva, ¿no? Entonces, el miedo me va a alertar de estos peligros, pero el miedo a lo que siempre me va a llevar es a estar como resguardada, ¿no? Y eso es algo que siempre hay que entender, o sea, el miedo no es un enemigo, ¿no? El miedo es algo que en el fondo quiere nuestro bien. El punto es nosotros poderle hablar también a nuestro miedo y decirle, sí, viene algo incómodo, algo difícil y vamos a estar juntos probablemente durante este periodo, ¿no? Ujú, Pero en este caso te quiero decir que para mí esto es una aventura y yo la quiero vivir, ¿no? Y ujú, entonces vamos a ir juntos y poco a poco, paso a paso, ¿no? Y enfrentándolo con mucha valentía, con mucha alegría, con mucha esperanza, ¿no? Entonces, creo que ver así al miedo, o sea, desde esta visión no tan así como que ver al super monstruo ajá, que nos acecha, ¿no? O sea, sino una figura mucho más benevolente, ¿no? Más ujú, amable, que al final igual la emoción es parte de nosotras, ¿no? O sea, no es algo, ¿no? Que es como algo externo que aparece, o sea, es algo que surge porque estamos llenas de emociones, no es tal cual. Así que yo creo que ese sería como para mí un primer punto, ¿no? A mí me ayuda mucho y alguna vez escuché este ejercicio de hasta dibujar al miedo, ¿no? Podemos hacerlo como un personaje, ¿no? Y le podemos hablar ese miedo, ¿no? Y de alguna forma hacer la figura más inofensiva, ¿no? Podríamos ujú. decir para nosotros para que
para que no tenga tanto poder, ¿no? En ese proceso en el que estamos justamente, sobre todo en esta primera fase, cuando nos estamos decidiendo y cuando estamos empezando, porque cierto es que cuando ya vamos dando un pasito, otro pasito, el miedo va bajando, ¿no? Porque se va dando cuenta de que lo estamos llevando, ¿no? Y que ya el peligro va disminuyendo y ya como que aplaca un poquito su intensidad, ¿no? Entonces, creo que es importante esto, ¿no? Lo otro sería para mí importante el recordar también como nuestra historia de resiliencia, nuestra historia de logros, porque cierto es que en este momento que se nos plantea ese nuevo desafío, probablemente no sea la primera vez que nos ha tocado experimentar algo similar, ¿no? Puede ser que en otros terrenos, ¿no? En otro momento, en otra fase de la vida, en otro lugar, nos haya tocado vivir una experiencia similar también de tener miedo, de enfrentar el desafío, de que es algo nuevo. Entonces, a veces como que la memoria no nos ayuda, ¿no? Porque como nuestra memoria siempre nos va a jalar hacia lo malo, ¿no? Entonces no nos va a permitir quizás recordar con tanta facilidad esa historia, ¿no? Pero yo creo que es lindo como darnos el tiempo, escribirlo inclusive, hacer nuestra línea de tiempo, ¿no? Poner fechas, recordar acontecimientos en donde podemos decir, wow, y aquí sí pude, y lo afronté, y me sentí de esta manera, ¿no? Y este fue mi logro, aquí me sentí orgullosa de mí misma, me sentí victoriosa, ¿no? Y como hacer ese recuento, porque yo creo que cuando hacemos eso es como, ¿no? Como que algo se activa, ¿no? Y sentimos nuevamente como ese espíritu de, ya, vamos, vamos, ahora sí, me acordé, es como que recordé quién soy en verdad y ahora sí, como que vamos un poquito eso, avanzando con ello, ¿no? Entonces, eso, lo otro que yo un poco anotaba, ¿no? Y que en mi experiencia me parece importante es justamente poder darnos el tiempo de escribir, ¿no? Sobre eso que vamos sintiendo en el camino, ¿no? O sea, registrando todo lo que vamos experimentando, lo que vamos sintiendo, qué va pasando en nuestro interior o qué dudas tenemos, ¿no? O sea, yo siento que al escribir todo esto que está acá, hecho una madeja de lana toda desordenada, caótica, al momento que le escribimos, como que adquiere otro orden, ¿no? Más claridad, más enfoque, nos permite como soltar algo que está ahí de repente aprisionándonos, entonces realmente nos ayuda como nuestro oasis, el cuaderno, el momento en el que conectamos y tomamos otra vez aire, fuerzas y para seguir, ¿no? Yo creo que eso sería una herramienta que la recomendaría muchísimo. Y hay otro elemento que yo también creo, más allá de todo lo que hemos hablado, es poder como nutrirnos de personas, ¿no? Que también nos vayan animando en este camino, ¿no? O sea, encontrar nuestra tribu, tener una comunidad, amigos, amigas, rodearnos de familia, ¿no? Que creen en nosotras, em, porque también, cierto es, y estoy segura que también lo hemos experimentado, que también aparecen personas que desde su propio miedo, ¿no? O desde su propia experiencia, por ahí a veces nos pueden decir, no, sabes qué, mejor no te arriesgues, ¿no? Mira, no, mejor quédate acá, que es lo más seguro. ¿Y para qué vas a dar ese paso, no? Si no sabes lo que va a pasar o ya te pasó la vez pasada, no te acuerdas, ¿para qué vas a intentarlo nuevamente, no? Y la verdad es que creo que en ese momento esas voces no nos ayudan para nada, ¿no? Entonces, si ya nosotras podemos identificar de repente quiénes son, yo creo que es mejor como, ok, perfecto, se quedan de lado un ratito, ¿no? Y más bien nos nutrimos de personas con esa energía, ¿no? De valentía que nos puedan animar, ¿no? En ese momento en el que estamos transitando, ¿no? Así que por ahí yo creo que estos serían algunos consejitos que desde mi propia experiencia a mí me sirven bastante, ¿no? Yo creo que son súper útiles esos 4 consejos que has compartido y que si las personas empiezan a trabajar con esos 4 consejos tienen muchísimo. Ese primer punto que mencionaste sobre el personaje, sobre el miedo, hablarle al miedo, o sea, puede cambiar, es cambiar nuestra percepción y, y mientras te escuchaba, mientras hablabas, era como, sí, muchas veces al miedo lo vemos, uy, como, o nos congelamos, no pensamos, empezamos a temblar, ¿no? Genera como usualmente una parálisis para muchas personas. A mí me ha pasado también como parálisis, digamos, que viene el miedo y es como, ¿qué hago, verdad? En ese momento como que no hago nada al final y después, claro, se pueden desatar
otras emociones, pero si en ese momento o desde ya, porque al final este cambio cambia, es en nuestro subconsciente, ¿verdad? Y decir, ese miedo, si le ponemos un nombre o una etiqueta o algo y le damos un personaje incluso hasta cómico y saber que nos quiere proteger, o sea, realmente es algo que está en nuestro subconsciente y que pues está tomando un rol de protección en la conciencia en que vive ese miedo, que no es la conciencia que estamos viviendo, y al final termina siendo como un chiquito, alguien que nos va a permitir ver cosas que tal vez no hemos considerado, porque siento que a veces nos puede ayudar positivamente a considerar ciertas cosas, decir, ah, mira, esto no lo había pensado, desde un espacio de amor o de armonía, evaluar ciertas cosas, como anticiparnos a ciertas cosas de ser necesario, y por el otro lado también de decirle muchas gracias por tu presencia, por estar aquí y entiendo desde dónde vienes, desde la conciencia que vienes, pero vamos a seguir adelante como tú bien lo mencionaste. Y yo creo que al cambiar eso y empezar a relacionarnos con ese miedo diferente, de una forma, desde un espacio de una forma diferente, estamos ya registrando una información diferente en nuestro sistema. Entonces, incluso yo las invitaría a las personas que se vayan a un miedo. Hay niveles de miedo, a un miedo que no sea tan alto en intensidad y que lo hagan conscientemente, que lo atraviesen y que hagan ese cambio que Alessandra sugiere, digamos, ir a ese miedo y empezar a darle ese personaje al miedo y hablar con el miedo. Y yo siento que en esa conversación van a sentir la transformación, porque también cuando se hace muy grande el miedo es porque le hemos dado mucho poder, ¿no? Y lo sentimos que es más grande que nosotros y el miedo se convierte en alguien gigantesco y nosotros nos vemos chiquititos. Entonces en ese momento es recuperar nuestro poder y saber que pues somos nosotros los que tenemos el poder de nuestra vida y de nuestras decisiones, emociones y pensamientos. Y solo ese hecho de decir, bueno, recupero mi poder que le di a este monstruito, se empieza a achicar, se empieza a reducir y ya podemos tener un diálogo. Entonces, yo les invito a que lo corran conscientemente. O sea, no es que lleguen y esperen a que llegue el miedo, sino que se den unos 5 minutos y que digan, bueno, ¿cuándo fue la última vez que tuve este miedo? Voy a recorrerlo conscientemente y voy a hacer esta nueva perspectiva que Alessandra, porque entonces ya desde eso es como que empezamos a tener un hábito y el cuerpo va a responder de esta forma, ¿verdad? Cuando se presenta algo, porque ya le estamos diciendo, mira, hay una nueva forma de responder ante ciertos eventos. Entonces estamos creando, yo le llamo un nuevo camino neurológico también, una nueva autopista en nuestro cerebro, donde va a empezar a decir, ah, mira, podemos empezar a responder. Entonces, me parece súper útil ese punto, el de la resiliencia, el de celebrar, porque a veces no nos damos permiso de reconocer los momentos que hemos sido fuertes. Y estoy simplemente mencionando a las personas para que realmente tomen acción, porque lo más importante es tomar acción, no quedarnos en las palabras, no quedarnos, uy, sí, esto está muy útil, no. Ya mismo, pon una pausa, haz el ejercicio y ya empieza a practicarlo, porque como emprendedoras podemos trabajar mucho en nuestro nivel interior y es súper importante, pero hay un 20% y hay un porcentaje que nos toca accionar y nos toca accionar inmediatamente y llevarlo a la acción ayuda a que el cuerpo registre esa información. Entonces, yo en este momento no le aumentaría más puntos. Creo que con eso tienen bastante, Alessandra, con lo que has compartido para empezar a hacer su lista y que los tengan a la mano, porque cada vez que se sientan bajoneados, entonces ya tengo mi lista a los 3 puntos más altos que voy a recordarme para echarme las porras y retornar. Entonces, em, esos 4 puntos que mencionaste me parecen súper valiosos, así que mi invitación va a ser a las personas, vuelvan a escucharlo, tomen nota y aplíquenlo, porque cuando lo aplican es que se va a convertir como parte de tu estilo de vida. Y eso es lo más importante, es que sea parte de nuestro estilo de vida y que no se quede simplemente en la inteligencia, en el intelecto, porque de ahí pues no va a hacer nada en esa área, no nos va a ayudar. Entonces, Em, nada, más bien muchas gracias, Alexandra, por todo lo compartido. Me encantó, me encanta el tema, me encanta, siento que hay muchísimo que explorar y tanto que compartir. Espero que Sí. tengamos otra oportunidad y,
Y bueno, no sé, ¿te gustaría dar un mensaje final de cierre? Sí, mientras tú reforzabas un poco los puntos, yo pensaba en lo que quizás podría como ser nuestro super escudo, ¿no? En el camino, ¿no? En Ujú, el que vamos mm, transitando y trabajando todo esto. Y lo que me venía a la mente en realidad era como el amor, ¿no? O sea, el ujú, amor, el autocuidado, ¿no? O sea, en el proceso en el que vamos transitando de todas maneras experiencias que nos están significando un desgaste mayor de energía, ¿no? Porque estamos como en ese camino, ¿no? Que nos está costando de todas maneras y es necesario ser conscientes de ello. Como que también ser conscientes a la vez de lo que necesitamos para reponernos, ¿no? Del descanso que requerimos, de que de repente necesitamos hablar con alguien, ¿no? Para compartir todo lo que va pasando, lo que vamos sintiendo, ¿no? O sea, como tener, ¿no? Ese momento de pausa, ¿no? Para simplemente, ¿no? Tener esos gestos de amor, que cada una pueda identificarlos, ¿no? De repente será darme un baño, ¿no? Con mucha conciencia, ¿no? O tomarme mi infusión súper relajada, o tener ese momento simplemente para, no sé, si tengo mi plantita, ¿no? Mis flores, ¿no? Poner mis flores, si tengo una mascota, acariciar a mi mascota, ¿no? O sea, como mucho amor en el camino. Yo es lo que creo que cerraría así, y sería mi mensaje final, que yo creo que es importante para nosotras hacerlo también, ¿no? mm, me encanta. Muchas gracias y sí, yo le sumo definitivamente a esa frase, al amor, recordar ese amor y recordar que somos amor. Y voy a cerrar también esa también es la cuenta, si quieren encontrar a Alexandra, es Abraza tu Chispa, así la pueden encontrar en Instagram. Y terminaría con esa frase, abraza tu chispa, porque todos tenemos esa chispa interior y es verla. Siempre está encendida, siempre, siempre, siempre. Nadie la puede apagar. Y lo único que sucede es que a veces pensamos que está apagada o pensamos que no está brillando y es una ilusión y es una mentira en la que caemos por confusiones mentales en las que entramos, si yo le llamo las marañas de la mente, pero la chispa siempre está encendida porque viene de algo mucho más grande y viene de la fuerza de vida que sostiene todo lo que existe, que sostiene la naturaleza, que sostiene cada una de nosotras que estamos aquí y todo lo que está frente a nosotros, todo tiene vida. Entonces, em, sí, yo le sumaría el amor y ese abraza tu chispa, ¿no? El abrazarnos a nosotras mismas y como contemplar esa chispa que llevamos dentro de nosotras como emprendedoras, porque desde ahí yo siento que es importante que emprendamos desde ese espacio, desde la chispa interior y que la Oh, qué lindo. compartamos. Qué lindo, me encanta, me encanta. Muchas gracias, Denise, de verdad, por esta invitación. Me ha encantado nuestra conversación y saber sobre todo que quizás todo esto pues a alguien le puede ayudar, ¿no? Puede significar una lucecita ahí que se enciende y que es ese mensaje que necesitaba recibir en este momento de su vida. Yo creo que pues hacemos bastante también, ¿no? Sí, 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 yo creo lo mismo. Y pues si tienen preguntas, tienen comentarios, cuéntenos si ya hicieron los ejercicios, cómo les fue, qué les pareció, y nos pueden dejar las preguntas abajo en los comentarios. Y ha sido un gusto compartir con ustedes y muchísimas gracias, Alessandra. Muchas gracias.